Buenas tardes, mi nombre es Karina Martínez. Hablaremos sobre los principios y métodos de conservación de alimentos. Abordaremos algún método de conservación para las frutas, para el cereal, carnes y lácteos. Los alimentos tienen ciertas características que los hacen susceptibles al ataque de microorganismos. Prolonga su tiempo de vida útil por medio de los métodos de conservación. En el dibujo que observamos vemos que hay una zona de riesgo a cierta temperatura donde se desarrolla con mayor facilidad el ataque de los microorganismos y su reproducción. A temperaturas muy bajas o muy elevadas, precisamente se empiezan a eliminar estos microorganismos. Conservar un alimento es preservarlo, precisamente de la acción de estos agentes físicos, químicos y biológicos, sobre todo, por métodos que ayuden a tener sus propiedades nutritivas y organolépticas típicas. Algunos métodos de conservación son la deshidratación y el secado, refrigeración y congelación. Se generan algunos métodos químicos, precisamente, como el envasado al vacío, está lo que es la parte del enlatado, los salados y los ahumados. En el caso de las frutas, el ejemplo que yo pongo es precisamente conservarlo por medio de una mermelada. El contenido de una mermelada siempre debe tener un mínimo del 30%. Cuando llega al 50% de fruta, quiere decir que está en su máximo. Entonces, por medio del azúcar y del ácido cítrico, se va a lograr precisamente conservar mejor el alimento, se va a alargar el tiempo de vida, en este caso de las fresas. Las frutas tienen pectina y dependiendo del grado de pectina que tienen, les tenemos que agregar o no ácido cítrico. Por ejemplo, en el caso de la fresa, el melocotón o la cereza, sí se requiere agregar ácido cítrico. En el caso, por ejemplo, de la naranja, ahí no se requiere precisamente por la cantidad de ácido cítrico que contiene la fruta. Primer proceso, tenemos que lavar y desinfectar las fresas. Después, el ejemplo es para medio kilo de fresa. Entonces se le tiene que agregar 160 gramos de azúcar y el jugo de medio limón, precisamente para lo que les comentaba de la pectina. Se ponen a hervir, precisamente se van agitando, agitando, en un promedio de 25 minutos, se pone a fuego medio, le vamos a estar moviendo constantemente y en el caso, por ejemplo, de las frutas, pues igual podemos ocupar algún utensilio para machacarlas y pues para que quede en la consistencia deseada. Una vez pasado el tiempo y se genera la consistencia viscosa de la mermelada, prácticamente la vaciamos en un refractario y nuestra mermelada ha quedado lista. Las propiedades organolépticas, de inicio podemos ver, por ejemplo, que la fresa pues tiene un sabor como agridulce, a veces dulce. El color es un rojo rosado, su sabor es dulce, se sienten sus semillas, es firme, crujiente, brillosa. Cuando pasamos a transformarlo por medio de la mermelada, pues obviamente se cambia el color, a veces genera un rojo intenso quemado, se genera una viscosidad por el azúcar y precisamente pues cambia lo que es su apariencia. En el caso de la conservación de los cereales, prácticamente cuando estamos en casa debemos de empacarlos en recipientes completamente herméticos que no permitan precisamente la entrada de animales que se puedan llegar a desarrollar precisamente por el cereal. Tienen un grado de actividad baja en agua, precisamente lo que impide el desarrollo microbiano. Lo que comentaba, debemos de cuidar el almacenaje, evitando lugares húmedos o en aquellos lugares que tienen variaciones de temperatura también pudiera llegar a afectar su actividad y desarrollar moho. Eh, las propiedades organolépticas no cambian prácticamente hasta su preparación, simplemente se están almacenando para que duren varios meses. La conservación por medio de congelación es el ejemplo que yo puse en carnes. La carne fresca tiene una actividad en agua y un pH. Entonces, esto nos permite que se desarrollen más los microorganismos como las bacterias y que se pueda descomponer un poco más fácil. Cuando se está empezando a descomponer, pues va a tener un grado de toxicidad alto. La congelación es, vaya, conservar el alimento a largo plazo
El agua prácticamente se convierte en cristales de hielo y se va a almacenar. Lo ideal es que esté a una temperatura de menos 18 grados, precisamente para evitar el desarrollo de microorganismos. Las propiedades organolépticas, por ejemplo, en la carne, sí hay variantes. En el caso de cuando la carne está recién cortada, pues trae un olor incluso hasta sangre, ¿no? El color es un rojo intenso, tiene un sabor intenso, la textura es jugosa, suave o blanda, tiene una apariencia brillosa y flexible. Cuando se llega a someter ante el método de conservación, llega a perder el olor, se torna un rojo quemado o a veces se torna como oscura la carne, llega a perder sabor también dependiendo del tiempo en el que esté en congelación, se pone obviamente más rígida y dura hasta que pues, se haga algún proceso de cocción que lo logre transformar, va a perder humedad y pareciera como si se quemara la carne, ¿no? Entonces, sí nos ayuda a conservarla por más tiempo, pero también pierde sus propiedades organolépticas iniciales. La conservación de lácteos, el ejemplo que yo puse prácticamente es la pasteurización. La leche es un medio de cultivo para gérmenes, ¿no? Y su pH, el cual es en promedio de 6.5, permite el desarrollo de bacterias, de levaduras y mohos. Las bacterias provocan lipasa, que esta nos va a ayudar a hidrolizar la materia grasa y por lo tanto se va a generar que las enzimas provoquen un grado de oxidación, por ende llega su descomposición más rápido. La pasteurización se da a una temperatura por debajo del punto de ebullición, más o menos el punto de ebullición son 100 grados centígrados, y este debe de estar entre 60 a 80 grados, precisamente para aumentar la vida útil y disminuir los microorganismos patógenos. Debemos de controlar la actividad enzimática que comentaba yo hace rato y evitar los cambios mínimos en una composición nutritiva. Este es un ejemplo de una planta pasteurizadora. Por ejemplo, vemos que tenemos la entrada del producto, de ahí se va a la parte de enfriamiento, que ahí alcanza una regeneración del producto a unos 58 grados centígrados. De ahí va a pasar a la parte de la caldera, ya con el proceso del agua caliente y todo, se eleva a una temperatura promedio de 73 grados centígrados, lo cual nos ayuda precisamente a matar todos estos microorganismos. De ahí se va a regresar como a una cámara de enfriamiento donde se genera unos 18 grados. Aquel producto que, por ejemplo, no alcanzó la temperatura de 73 grados, se regresa otra vez al producto de entrada y aquellos que sí lo alcanzaron, pues van hacia el producto final, ¿no? Ya estando en el producto final, la temperatura deseada es de 4 grados y de ahí pues se maneja ya el almacenaje de los lácteos. Las propiedades organolépticas de la leche, pues el olor pues es como de lactosa, es algo ácido, ¿no? El color es un blanco mate, el sabor es agrio, su viscosidad es mayor a la del agua, su apariencia pues es viscosa y líquida. Cuando ya pasa todo el proceso, tanto de pasteurización y otras opciones que existen con la leche, obviamente cambia su consistencia porque su olor ya se vuelve un poco más dulce, ¿no? Más agradable. El color se hace un blanco lechoso, también que para el paladar y la vista de las personas pues sea mejor. El sabor se vuelve más dulce y la textura pues es más líquida. Como conclusión, pudimos conocer algunos de los diferentes métodos de conservación de los alimentos. En algunos casos ocupan temperaturas relativamente bajas, lo que yo comentaba hace rato, y en otros muy altas, con la finalidad precisamente de eliminar los microorganismos patógenos que puedan desarrollar algún padecimiento a las personas. Nosotros como nutriólogos nos permite conocer estos métodos, el darles opciones a los pacientes para su consumo, para la preparación de los alimentos, algunas técnicas que puedan hacer incluso en el hogar para que también sus alimentos les duren pues por más tiempo, tengan opciones diferentes en esta preparación. De antemano, pues muchas gracias y les comparto parte de la bibliografía donde obtuve
el trabajo. Gracias.